Bien, amigos, es difícil conseguir los economistas dominicanos que están totalmente libres de compromisos con empresas, instituciones y tendencias. Y entendemos que José Alfredo Guerrero nos puede ayudar echándonos unas gotitas en los ojos en algunas áreas después de que nos hable de su libro sobre deuda pública, y sobre todo que justamente deuda pública no se ha logrado deslindar lo que es deuda externa, motivo de mucha crítica de tipo político, de la deuda interna que los gobiernos han contraído a través de los años. Inclusive hablábamos con alguien en estos días que estaba hablando de unas personas que están acusadas de cobrar, de tener una organización para cobrar deuda pendiente del Estado. Y yo decía, pero es que la deuda del Estado es una obligación pagarla. Dice, no, pero es que ellos cobraban comisión. Digo, bueno, el lobismo no trabaja gratis. Y no hay ninguna querella de una persona que le hayan pagado una deuda, que se haya quejado de que le pagaron una deuda, sino al contrario, están muy agradecidos porque ya el pago de la deuda sobrepasaba todo lo que le ha costado los años que tenían. Y quiero comenzar por ahí, José Alfredo. En el caso de deuda pública, ¿se está hablando de las dos deudas o es que la pública interna no se ha cuantificado todavía? Bien, la pública interna que se tiene en el Ministerio de Hacienda es la que es contratada con bonos domésticos, los bonos que emite el gobierno por subasta todos los meses, y la deuda bancaria, o sea, es deuda contractual. La deuda interna, que es esa deuda a la que se refiere el doctor Hassim, no hay una contabilidad de ella. De hecho, en el año 2013, cuando el licenciado Magín Díaz llega de nuevo a Crédito Público, una de las cosas que hizo fue separar. Él estaba antes de impuesto interno, estaba en deuda pública. Sí, él hizo su carrera básicamente en el Ministerio de Hacienda. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Estado tiene que certificar esas deudas. Sí, bueno, esas deudas se certifican. Acuérdense que en la primera vez que se trató de formalizar el tema de la deuda interna fue en el 1996, el primer periodo de Leonel, que se hizo una emisión de bonos para pagarle a los ingenieros que le debían, a los colonos azucareros, a ahorrantes defraudados y a todas las personas que vendían bienes y servicios. Se le pagó a la gente de la autopista Duarte también con se pagaron también expropiaciones. Con el aeropuerto de Herrera. Así es. Entonces, esa deuda, se contabilizó una deuda de 8.500 millones de pesos. ¿Y eso se pone en el presupuesto, licenciado? ¿O eso esas estaban porque se emitió un bono y el bono entonces aparecía como deuda. Con bono. Luego, en el periodo de Hipólito Mejía, también se hizo contabilizar las deudas y emitir bonos para pagarlas. Esos fueron los bonos de la ley 172 y otro bono adicional. Y ustedes se le pagaron a los ingenieros. ¿Clasifican esas deudas, por ejemplo, las que son declaradas de utilidad pública? Sí, esas pasan. ¿Están clasificadas? Están clasificadas cuando se pagan como bonos, pero no existe realmente una contabilización de qué hay, por ejemplo, en ese tema de expropiación. ¿Y pagarla es ilegal? Ilegal, pagarla de... El Estado pague, porque hay gente sometida. El que debe pagar. Hay gente sometida por haber cobrado deuda. Es peor, o sea, hay gente que tiene sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia. Espérese. Una deuda tiene que tener primero una certificación de deuda pública de que es cierta y también una sentencia de una corte. No, en el caso de tierra, En el caso de tierra, cuando hay expropiación, no se ponen de acuerdo en el precio, entonces se hace una demanda. Entonces, hay casos de personas que tienen sentencia de la Suprema Corte de Justicia, de cosa irrevocablemente juzgada, que obliga al gobierno a pagar y el gobierno no paga. ¿Y es un caso común? Se da, sí, bastante. Y entonces lo que pasa con eso es que no hay estadística. Por ejemplo, le comentaba que el licenciado Magín Díaz, cuando vuelve a Crédito Público en el 2013,
una de las cosas que le pidió al presidente de la República y al mismo ministro de Hacienda era que esa deuda administrativa se sacara de crédito público y pasó eso a ser manejado por una unidad especial que dependía directamente del ministro de Hacienda. Entonces ahí no hay información, no se sabe cuánto hay, no se sabe cuánto es, y eso es problemático, eso es realmente problemático. Licenciado, se habla mucho de préstamos, se habla mucho de bonos, y a veces la gente no entiende cuál es la diferencia entre un préstamo y la emisión de unos bonos, y cómo se afecta o no el patrimonio del Estado. Sí, bueno, en el caso de préstamos es con una institución especial. Por ejemplo, en el caso de los préstamos multilaterales, son préstamos que se tienen con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con instituciones de esa naturaleza. Y también préstamos que ya son lo menos frecuentes con los bancos. O sea, préstamos es igual que que una persona va a un sitio y toma un crédito. El caso de los bonos es diferente. El bono es una emisión que hace el gobierno y le promete a quien lo adquiere que le va a pagar una serie de intereses, generalmente semestrales, y le va a devolver al final el capital. Es una forma diferente de endeudarte, pero es una deuda que tú adquieres. Sí, la diferencia es que es una deuda que no tiene, por ejemplo, o sea, cuando tú tomas un préstamo, tú pones una garantía. En el caso de los bonos, son bonos que son... La garantía es soberana. Exacto, y no tienen colaterales. Pero entonces el bono es la forma... Tampoco tienen las exigencias que te ponen los organismos que te van a... Claro, no tienen la exigencia, no. En términos de tasa de retorno... Es la confianza, ¿verdad? Es la confianza, entonces eso lo que hace es que financia el déficit presupuestario. ¿Y la tasa de esos bonos es igual o superior a la de los préstamos? La de los préstamos es más pequeña, porque son deudas, por ejemplo, con el BID y Banco Mundial, pero son préstamos entonces que tienen una naturaleza diferente, porque están con una obra identificada, el gobierno tiene que poner una contrapartida, o sea, yo desembolso, tú desembolsas, hay una ejecución de obra. El asunto con esos préstamos de las multilaterales es que es como las cooperativas, tú vas a una cooperativa y te prestan hasta X porcentaje de tus aportes, entonces es lo mismo. Con el Banco Mundial no podemos endeudarnos simplemente como una línea de crédito total. O sea, tú tienes un tope. Nosotros le debemos como 7.000 millones de dólares a las multilaterales. Sí, y eso a lo mejor el tope que tenemos para endeudarnos con ellos es tal vez 11.000 o 10.000, ¿entiendes? O sea, tú tienes hasta un tope. ¿Y cuánto ha sido la emisión de bonos? En bonos debemos 29.000 millones de dólares. 29.000 millones de dólares. Sí, porque la deuda se ha sustituido, ¿verdad? Sí, la deuda es básicamente bonos, tanto interna como externa. En el caso interno, por ejemplo, el gobierno acaba de hacer una emisión de bonos de 30.000 millones de pesos. Y entonces es la cosa, o sea, en emisión de bonos el gobierno andaba buscando 20.000 millones y la demanda fue de 80.000 millones. Hay una cosa que no sé si usted tiene el índice. En una oportunidad, Malcún habló de cuántos empleados habían aquí en el presupuesto y de que cuánto es lo que realmente se necesitan. Pero hubo otras declaraciones de Vicente Bengoa cuando se habló de endeudamiento y dijo que no es lo mismo una persona que gane un salario mínimo, en ese momento eran 5.500 pesos, si hace un endeudamiento de 1.000 pesos es mucho, pero con una persona que gane 100.000 pesos, que haga un endeudamiento de 10.000 pesos, no es mucho, y que eso mismo vale para los países, que ya República Dominicana posiblemente tenían una capacidad de endeudamiento mucho mayor que en el pasado. ¿Eso realmente fue una declaración política o es un índice que se puede marcar? ¿Cuándo es mucho y cuándo es poco el endeudamiento? Sí, el endeudamiento, República Dominicana tiene un endeudamiento que anda por el 45% del PIB. ¿Cuánto? 45%. En eso es que estamos ahora. En eso estamos ahora, Del sí. Producto Interno Del Producto Interno Bruto. Entonces, el límite realmente quien lo pone es quien te presta. O sea, el Estado ha tenido del gobierno... Eso es como la tasación. Te voy a prestar un 90
de lo que vale tu propiedad. Te voy a prestar aquí. Ellos lo trabajan con respecto al sí, realmente sí funciona así. O sea, lo que pasa es que el gobierno, desde que empezó a tener déficits fiscales, lo que hace es que tiene unos modelos de deuda pública, contacta a las empresas internacionales que compran bonos emergentes de países y sabe más o menos cuánto puede acomodar cada año en inversión. Bien. Y hasta ahora le ha salido, hasta ahora, pero eso se cambia. Yo tengo dos preguntas con respecto a la deuda de la República Dominicana. Ese modelo económico que en los últimos años, que es el mismo con relación a la elaboración del presupuesto, de tomar un endeudamiento, las reservas internacionales, ese modelo económico que nosotros tenemos. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué tan importante es para la balanza de pagos, de lo que hablábamos esta mañana, si se toma prestado o no? No para la deuda, no lo que significa el dinero de la deuda, no, para la balanza, lo que son los dólares que entran al país. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de tomar prestado? ¿Nos hacen falta esos dólares como parte de nuestra balanza? Y lo segundo es, ese modelo que yo veo de que tomamos prestado 20 y pico de mil millones de dólares en deuda, perfecto, pero tenemos 15.000 en reservas internacionales. Tú estás cogiendo prestado 20 y pico de mil millones y la mitad están colocadas en reserva. Sí, se habla, es un tema que ha sido de discusión, sobre todo en este último año, de que el gobierno tiene mucha liquidez. El gobierno toma prestado, entonces tiene una liquidez que está excedida. Y uno lo ve en los depósitos gubernamentales. O sea, el Reserva pasó de tener un promedio de 70.000 millones de pesos a tener casi 150.000, 200.000 millones de pesos. Entonces, eso pasa, ¿no? O sea, si tú tomas prestado es para tú ejecutar y ese cambio que se ha dado en los balances del Reserva indica que debe ser revisado, ¿no? O sea, porque tú tienes que endeudarte e ir usando el dinero. Bien, yo tengo dos preguntas. Una, antes de usted llegar, medio la contesté, pero la voy a mencionar, y es cuando el Banco de Reserva le presta a un ayuntamiento o a una institución autónoma, la garantía es de contarlo del presupuesto. Así es. Eso es el mecanismo, ¿verdad? Sí, y le presta es básicamente para... Es decir, que califican. Sí, incluso hay una ley especial que es para el pago del doble sueldo. Muy bien, pero si un ayuntamiento coge el dinero prestado, se lo autorizan, pero de una vez lo pasan a presupuesto y hay que descontar. Se lo descuentan. Después se meterá en su lío. El otro tema es el siguiente, mire, hay una tendencia preocupante, pero yo no sé si es buena, y es que como hay mucha demanda de dinero para iniciar obras y para que las personas puedan trabajar, yo creo que nos estamos pasando. Muchas empresas y sobre todo personas están convirtiendo sus activos en dinero para financiar proyectos. Es decir, se están haciendo banqueros mucha gente en el orden privado. Cada día hay más personas que prefieren negociar con la moneda misma. Y le pregunto porque también veo que Impuestos Internos anda detrás de ampliar la base con los prestamistas, pero es muy difícil conseguirlo. Hablen un poquito de eso. Primero, si es cierto que hay la posibilidad de que Impuestos Internos ande ampliando su base. Segundo, si es cierto, o si usted tiene la conciencia de que hay mucha gente convirtiendo sus activos en dinero para prestarlo. Comenzando por lo último, eso significa que para yo ser una empresa, no voy a la banca, sino que liquido mis activos, o lo convierto en dinero para hacerlo. Exacto. Es una opción que yo veo posible, no tengo las estadísticas, pero... prestándolo lo presta más caro que lo que el banco le está prestando a la gente. Y si un empresario... ¿Y es legal eso?
Sí, porque son tus Porque activos. no es prestarlo, él habla de préstamo, pero lo que se habla es de fondos de inversión. No, no, yo no estoy hablando de ningún No, fondo. pero eso no Yo es estoy hablando de que si yo tengo una casa Ajá. que me está pagando un 0,5% al año, Sí. al mes, Ajá. y yo vendo esa casa y cojo esos cuartos y se los presto al doctor, y el doctor me lo paga al 1 o al 1,5, ya. y hacemos un papel entre él y yo. Primero, sí es legal, O pero sea, tú cada no- día esa gente son más en el país. Bueno, es perfectamente legal, o sea, no hay ningún problema. Es O sea, legal. Los préstamos, o sea, yo puedo prestar... Se puede prestar una persona se a puede otra. Si prestar. es tu dinero, sí. Sí, Muy sí. bien. Lo que no... yo quería saber si está supervisado. Sí, no, realmente, porque eso es una transacción civil. Porque antes había una cosa, doctor, el licenciado, y era que tú cogías un dinero prestado y ponías de que un 1% por arriba y un 1% por debajo. Y había mucha gente que financiaba cosas al 2%, pero di que el 2 era usurero. Eso era cuando el 1% Ese Era era lo el legal, oficial. era legal, Ya. la tasa libre. Sí, que siga. el 1% fue una medida de la intervención norteamericana. O sea, que el 1% mensual era el tope máximo para la tasa de interés. Y eso funcionó bien hasta el año 80, por ahí, cuando ya comenzó la inflación a hacer ese tope realmente imposible. Lo que pasa es que lo peor, yo no lo he dicho, y es que hay mucho dinero. No es el que vende la casa porque le quede el mes, es que hay mucho dinero por ahí suelto Ajá. que hay que ponerlo en algún Hay que sitio, ponerlo. ¿verdad? Sí, y mientras sea así en transacciones privadas no hay problema. El asunto es que lo que impiden las leyes es que usted lo anuncie por medio de comunicación. O sea, que yo venga aquí y diga, soy José Alfredo Guerrero, vengan donde mí que tengo para prestar. Ahí sí hay problema porque ya tú estás haciendo una oferta pública de una transacción que Bueno, eso sí te puede y caer. captar dinero de terceros, eso sí es un delito. Sí, Captarlo. Captarlo informándolo públicamente. Pues yo puedo ser como abogado, por ejemplo, manejarte tus inversiones. Claro. Y es una forma, tú puedes decir una forma de captación. Licenciado. Pero hay una cesión ahí de tus activos hacia mí que lo administro. Recientemente, bueno, hoy justamente tenemos 9 días que concluyó el proceso electoral, 8 días que concluyó el proceso electoral 11. Municipal. Y de entrada se habla mucho de que los ayuntamientos son un poder, son el gobierno más cercano, deben ser el motor de desarrollo Así es. económico y social del territorio. Sin embargo, eso no es así. Y yo veo que usted ha estado dando unos tips de cómo mejorar la economía y el manejo económico de los ayuntamientos. ¿Cuáles son esos tips que usted tiene previsto para socializar? Mira, yo creo en el poder municipal, porque el poder municipal es la descentralización del gran poder ejecutivo que tenemos. O sea, la descentralización es buena, los gobiernos locales son buenos. El asunto con los gobiernos locales es que no tienen mucha independencia económica. Entonces, dependen básicamente de lo que le manda el Poder Ejecutivo, que a veces no le envía todo el 10% que requiere la ley, pero entonces son muy tímidos en hacer reformas de arbitrios. O sea, los municipios tienen cantidad de cosas para mejorar sus ingresos y como son gobiernos locales, lo van a invertir en el mismo sitio, ¿no? Entonces, se pueden hacer reformas de arbitrio de basura, de cobro de publicidad exterior. Hay gran cantidad de cosas que pueden hacer, pero son muy tímidos para hacer reformas de arbitrio que tienen todo el poder. Los municipios en Estados Unidos, por ejemplo, tienen esa posibilidad de reformar arbitrio, pero tienen también la posibilidad de emitir bonos. O sea, en Estados Unidos existe todo un mercado de lo que se llaman bonos municipales. O sea, bonos que emite un municipio de cualquier condado. Pero también Y eso se estila, se ha hecho. De hecho, la ley lo contempla, pero la ley de crédito público impidió que los municipios se endeuden, por ejemplo, emitiendo bonos. O sea, todo lo que es, cuando se creó la ley de crédito público, ahí sí se hizo un monopolio de lo que es endeudar al Estado. Y dijeron, bueno, los municipios no pueden endeudar. Licenciado, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el libro sobre deuda pública? El libro precisamente lo que recoge es ese
la creación del Departamento de Crédito Público, que no existía. En el proceso de reformas se creó ese departamento, yo analizo ahí cómo fue creándose el departamento. Explico todo lo que son los bonos, las diferentes, las comparaciones con otro tipo de crédito que puede recibir el gobierno, también debates, mi opinión sobre los debates de la deuda. La oposición fue muy prolífica criticando la deuda, a niveles que llegó incluso a someter, con el doctor Esquia Guerrero, un recurso de inconstitucionalidad a la emisión de bonos. Un recurso que fue contra una ley que se basa en una ley aprobada del presupuesto y se dijo que era inconstitucional. Y en ese momento los bonos que se emitían en enero y febrero tuvieron que emitirse en mayo. Entonces lo que hago ahí en el libro es recoger todos esos debates, todos mis artículos que publicaba en Acento, también el tema de las AFP y el 30% que se puso muy de moda con la pandemia, y ahí yo expreso también mis opiniones. Son como 70, 80 artículos recopilados ahí que tienen una buena historia de lo que es eso. Bien, finalmente, en el caso de, ahora estamos en un proceso electoral, ¿cómo ve usted, como economista, el desempeño de la economía dominicana, la importancia de la estabilidad en este periodo, sobre todo en tema electoral, de que hay muchos temas de posible desestabilización con respecto a la moneda y todo esto? ¿Estamos bien? ¿Entiende usted que ya posterior al proceso de las elecciones de mayo, nuestro país está obligado a someterse a un proceso de reforma fiscal? Bueno, la reforma fiscal, el gobierno se pasó 4 años, sin ejecutarla, y entonces tiene que hacerlo, porque ya el porcentaje de ingresos que usa el presupuesto para el pago de intereses es muy alto. Los que compran bonos soberanos saben que si el gobierno no hace una reforma tributaria, va a tener problemas para pagar, entonces es una cosa como inminente que la reforma tributaria viene. Pero ahí yo coincido contigo en tu comentario que estaba diciendo esta mañana. O sea, el tema es que ese 13%, como bien tú decías, no es un 13, eso es un 24, un 25 para quien paga. El país tiene que someterse realmente a unas reformas, pero la reforma también tiene que ver con el tipo de Estado que queremos. O sea, tenemos un Estado demasiado grande, entonces lo estamos sustentando con un 13% de reforma tributaria, pero solo con un grupo que lo paga. O sea, eso tiene que terminar. Bueno, es interesante, y siempre que escucho hablar que el Estado es grande, yo le pregunto a los economistas, ¿cómo que un Estado pequeño va a cumplir con su rol de garantizar los derechos fundamentales de la persona? Un Estado pequeño, sin recursos, con poca capacidad de recaudación, ¿quién va a resolver los problemas de salud, de educación? No, pero sería concentrarse solo en eso, o sea, en defensa, seguridad y salud, o sea, y justicia, lógicamente. ¿O la educación? No, educación, salud, defensa y justicia, o sea, yo no me saliera de ahí. ¿Cómo cumple con su rol? ¿Ah? Un Estado pequeño, ¿cómo cumple con ese rol? El único garante de que usted tenga servicios de calidad, accesibilidad a todos sus derechos, es el Estado. Y un Estado pequeño no sé cómo resuelve eso. No, pero pequeño, o sea, con esas 4 cosas no es pequeño, o sea, son cuatro cosas en las que el gobierno, si se empeña, lo puede hacer bien y puede utilizarlo. Lo que pasa es que tenemos una gran cantidad de instituciones que tú le eliminas y no pasa nada. Aquí estuvo el director de Proconsumidor. Cuando él llegó a Proconsumidor, él dijo que encontró 8 carros, la flota de Proconsumidor, que tiene que llevar su función a nivel nacional, tenía 8 carros, y que él de sus recursos lo arregló los 8. O sea, tú quitas Proconsumidor del medio y no pasa nada. Tú quitas el Ministerio de la Mujer, no pasa nada. O sea, es concentrarse en las cosas fundamentales. Es una especie de desde el punto de vista del presupuesto, lo que mejora, pero hay una función que hacen. ¿Cuál? O sea, pero tú le eliminas y ¿cuál hace? Yo pienso que hay que dar una discusión más... Es muy simplista. ¿Cuál? Esa solución. Porque, óigame una cosa. Yo le he escrito mucho en Acento. Pero óigame algo. ¿Usted cree que Proconsumidor no debe jugar un rol en República Dominicana? Que no lo asuma. Que no lo asume es otra cosa. La defensa del consumidor, lo que le da son tú tener una empresa, tú tener un mercado donde las empresas tengan libertad de actuar. O sea, tú pones un negocio. Mira, o sea,
fomentar la competencia es lo fundamental para el consumidor y que él elija, pero si tú no depende de una empresa pública. O sea, yo creo que ustedes están hablando del caso de Proconsumidor. Yo creo que hay que hablar de qué tantas instituciones posiblemente podría operar un país que no tienen una, pero hay instituciones que lo que hay que tratar de sacarle el jugo. Lo que pasa es que el doctor está planteando la existencia de un Estado solamente regulador y el Estado es fundamentalmente garantista. Esa es una discusión mucho más a fondo, que no se resuelve en 5 minutos. Vamos a estar claros. Fíjate que estoy cediendo educación, salud, justicia y defensa, o sea que esa es la razón del Estado. Si usted tuviera 4 ministerios. No. 4 ministerios. Oye, el de los cuarticos. No, digo Hacienda, lógicamente. Ese sí lo quiere. Es que el Estado pasó de ser de un instrumento al servicio de la clase gobernante a ser un Estado social, democrático y de derecho. Eso significa que el papel del Estado es fundamentalmente la gente. O sea, las empresas, incluye a las empresas. Pero un Estado no puede ser solo regulador, doctor. De Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Vietnam. ¿Estados Unidos le gusta? ¿Le gusta Estados Unidos? Lamentablemente Estados Unidos tiene esos problemas. Yo sé que no estamos hablando de otra pero cosa. Perdón, o sea, Estados Unidos, la gran expansión del gobierno federal en Estados Unidos empieza en el 1933. O sea, Estados Unidos, desde el 1776 hasta el 1933, el Estado federal no era nada. Todo era a nivel estatal. O sea, entonces tú me explicas eso. La primera potencia del mundo sin un Estado federal grande. Lo que pasa es que se expandió al tener ahora un Banco de la Reserva Federal y al poner el impuesto federal de la renta. Sí, pero eso es relativo, porque una cosa son los nombres. Mira, el otro día el doctor hizo un ejercicio y que no, aquí con el tema del 4%, porque hay que reconocer que él habló de que era el 4%, de que por qué en educación no se incluía Infotep, el Ministerio de Educación, que ya lo tiene, la Escuela Laboral y el Ministerio de Educación Superior. Él incluyó todo lo que era educación en el 4%. Y además, y otra persona opinó, dijo, bueno, pero eso también minimiza, hace más simple el Estado. Y yo te pregunto, ok, juntamos a todo eso. ¿Y después quién va a hacer el trabajo? Un solo ministro. Tú vas a tener entonces, en vez de 6 viceministerios, vas a tener 18 viceministerios. No. El viceministro de Educación Superior, el viceministro de Educación Técnica Profesional, el viceministro, o sea, es un Estado grande, no se trata de una posición. No, pero tú reduces, si tú consolidas instituciones, tú reduces, se va bastante. Pero yo creo que esa es la discusión que está pendiente, el tipo de Estado y de sociedad que queremos construir. Te hablaba, bueno, que el tema... Sí, porque eso está articulado. Si le dejamos a los políticos, multiplicamos por 4. Conociendo yo cómo maneja la política, que hay cosas que los presidentes no pueden hacer, tienen una camisa de fuerza. Yo tengo la esperanza, si hay reelección, de que aquel famoso anuncio de reducción de la burocracia, de lo que ustedes están hablando, se materialice, porque es que aquí hay ministerios que no tienen ninguna razón de ser. La solución de un país de este tamaño, ¿verdad? Esa es la solución del presidente de Argentina. Sí, pero nosotros la planteamos. Pero en un gobierno que no se va a reelegir, digo, creo yo, porque a lo mejor modifican la Constitución. Pero tú dices mi ley, pero nosotros hablamos, en la Fundación de Economía y Desarrollo, por ejemplo, hicimos en el año 95-96 un seminario grande, un libro que es de ese tamaño, donde habla de la modificación de la estructura del Estado Dominicano, con la privatización de las empresas del Estado, con cantidad de cosas. ¿Cuál era el PIB cuando eso? ¿Cuál era el tamaño de nuestro país cuando eso? Era grande, tenía acorde, tenía cantidad de cosas que se fueron arreglando. No, es que ya el doctor dio la clave. El doctor creó un Estado neoliberal pequeño, solo regulador, en lo que la capacidad económica decida lo que uno... Pero regulador en 2 o 3 cositas también, porque señores, es que la gente se autorregula, o sea... Hay autorregulación. ¿Pero cómo que dónde? Pero la bolsa de valores, por ejemplo, las bolsas de valores en Estados Unidos eran autorreguladas.
El problema es que con el crack, la depresión, entonces vino el Estado y se metió. Pero usted está pensando en la economía, yo en la gente. Es la diferencia suya y mía. Ustedes amanecieron muy profundo. Doctor, gracias. Usted en la economía y yo en la gente. Es así. Bien, vamos a darle las gracias al licenciado José Alfredo Guerrero, quien es economista, y vamos a invitar a que también, gracias por estar con nosotros, invitar a la gente a que ya pueden buscar su libro, El debate de la deuda pública, que ya está en Amazon, ¿verdad? Sí. En Amazon lo pueden buscar. Gracias por estar con nosotros.